terminó otra jornada mundialista, otra jornada de 16avos de final, con tres partidos igual que ayer y con eliminaciones duras como la que acabamos de ver de Ecuador. Pero vamos a empezar con el primer partido de la jornada, que fue el de Noruega con Costa de Marfil, donde ganó Noruega 2-1. Yo sinceramente tenía bastante fe en Costa de Marfil y creo que no hicieron un mal partido como para quedar eliminados. Pero también es cierto que cometieron ciertos errores que se pagaron caros. Creo que Noruega no, no jugó un partidazo, pero aprovechó sus momentos dentro del partido. Creo que en el primer tiempo Costa de Marfil estaba mejor y cuando Noruega tuvo un momento donde empezó a mejorar, Nusa metió un golazo tremendo de otro partido. Y después en el segundo tiempo la cosa estaba pareja. Costa de Marfil que intentaba irlo a buscar pero sin tanta claridad. Llega el empate con un golazo tremendo de Amad Diallo, que entró del banco y fue el mejor de su equipo. Entró muy bien, casi mete un golazo de tiro libre al final. Y después del empate ahí es donde Costa de Marfil pierde el partido. Porque después del empate, en vez de ir lanzados con todos a por el segundo gol y en búsqueda de dar vuelta el partido, que era lo más lógico, uno siempre un partido, uno va perdiendo 1-0 y lo empata ya en el minuto 70 y pico, uno espera que el que lo empate es el que va a ir al frente como a ganarlo. Y sin embargo no, Costa de Marfil hizo el 1-1 y automáticamente decidió replegarse, le dio la pelota a Noruega, lo dejó venir y Noruega le gana el partido con un gol de Haran al final. Y se le fue el mundial a Costa de Marfil, se le fue el mundial a una selección que había demostrado cosas muy interesantes en la fase de grupos, que parecía que podía prometer, que podía dar la sorpresa. Y sin embargo no lo pudo hacer porque creo que no aprovechó ese gran momento después del empate. Creo que ahí es cuando tenía que ir a ganarlo y no lo hizo, sino que dejó venir a Noruega y prácticamente perdió el partido con esa postura. Muy extraña la postura que tomó Costa de Marfil después de meter el gol del empate. Y creo que su derrota se explica principalmente en esos minutos posteriores al empate. Eh, Más allá de eso, creo que es una participación medianamente digna de Costa de Marfil porque hizo buenos partidos en la fase de grupos. Lo que pasa es que creo que estaba para más el equipo. Con lo bien que habían jugado con Alemania, lo terminaron perdiendo. Y después, bueno, sí, le ganaron a Ecuador y a Curazao, pero son partidos que, o sea, no es como una sorpresa que los gane. Y, y en la primera ronda contra una Noruega, que no es una selección tampoco candidata o que sea más en los papeles, lo perdieron y no les alcanzó. Entonces creo que resulta un poco decepcionante lo de Costa de Marfil, pero también es medianamente digno porque Costa de Marfil no jugaba un mundial hace muchísimo, creo desde el de 2014, el de Brasil. Bueno, fueron dos mundiales nomás, no fue tanto tiempo. Lo que pasa es que pasaron 12 años y parece un montón. Pero bueno, en 2014 se fue en fase de grupos y en el 2006 recuerdo que también, con Argentina de hecho. No sé si en 2010 jugó o no, no me acuerdo, pero bueno, superó la fase de grupos como segunda, lo cual es un salto para lo que había sido la última participación mundialista. Pero no creo que estaba para un poco más. También porque lo eliminó Noruega, no lo eliminó un equipo tan complicado, Costa de Marfil. Y creo que también ahí está un poco la bronca de los africanos, supongo, con la derrota, porque era un partido que lo podían ganar perfectamente y no aprovecharon. Me parece que se quedó corto Costa de Marfil y no aprovechó su momento después de empatarlo y lo pierde principalmente por esa decisión. En cuanto a Noruega, sigue sin parecerme un grandísimo equipo. Eh, Creo que hoy tampoco jugó un gran partido Noruega, pero Noruega tiene un tipo como Haaland que puede jugar mal como estaba jugando hoy y de golpe meter ese gol que te gana el partido. Y tiene algunos jugadores interesantes, tiene una buena delantera. Nusa es un jugador interesante, aunque está haciendo un mal mundial Nusa por ahora. Metió ese golazo de otro partido.
Entra Oscar Bob del banco y para mí es importante en ese segundo gol de Noruega, la participación de él. Incluso está Sorloth, que el técnico lo pone a jugar como de extremo, es raro lo que hace el técnico de Noruega. Y después vi un gran partido del defensor central Ayer, para mí jugó un partidazo, excelente su partido. Y jugó muy bien Berg en la mitad de la cancha. No Berge, digamos, sino Berg, porque hay uno que es Berge y otro que es Berg. Yo digo Berg, para mí fue la figura del partido, jugó un partidazo. Y también me gustó mucho Ayer, el defensor central de Noruega. Ayer o Ayer, no sé cómo quieran decirle. Que juega en la Premier, básicamente. Y creo que Noruega, no sé si decir que lo ganó bien, pero aprovechó sus momentos en el partido, golpeó como tenía que golpear. Y Costa de Marfil, no sé si decir que pecó de verde, porque es como raro decir que fue verde, porque no sé si es esa la forma de referirse, pero no olió sangre. No olió sangre y no aprovechó. Y ya le había pasado un poco con Alemania también. Ese día empezó ganando y tuvo un momento que estaba para el segundo, no aprovechó. Luego el empate de Alemania tuvo jugadas para ganarlo, no las aprovechó y lo perdió el partido. Y una Alemania que, como vimos después, no era la gran cosa tampoco. Entonces creo que se le queda corto a Costa de Marfil el Mundial para la pinta que tenía en un momento. Y creo que Noruega está haciendo un Mundial muy muy digno. Probablemente, no sé si es el mejor Mundial de la historia de Noruega a este paso. Ya octavo de final es bastante. Pero bueno. Y Haaland, por supuesto, que no iba a fallar en una cita tan grande y metió ya 5 goles en lo que va del Mundial. No sé si va a meter mucho más, pues no sé si Noruega va a llegar mucho más lejos, pero que el tipo está cumpliendo con creces es un hecho. No me sorprende igual, porque Haaland es una máquina de hacer goles en cualquier contexto, pero obviamente hay que nombrarlo. No me gustó tanto el partido de Odegaard, por ejemplo, que es como de las estrellas a priori de Noruega. Aunque Odegaard ya no es un jugador top mundial como capaz era en otro momento. Recuerdo que capaz hace 2 temporadas en el Arsenal era un cuadrazo de los mejores y como que ahora ya bajó mucho el nivel. De hecho es suplente en distintos tramos en el Arsenal y, y creo que no está marcando la diferencia en Noruega como uno espera. Tampoco creo que esté jugando mal, pero se nota, es un reflejo de lo que ha sido su última temporada, sus últimas 2 temporadas, mejor dicho. Creo que su mundial está siendo más cercano a ese Odegaard que al de la 23-24, más o menos, esa época. Eh, Así que nada, también lo quería comentar. Pero bueno, ganó Noruega y creo que más o menos lo ganó bien. Podemos decir que lo ganó bien. Bueno, es una boludez eso de lo ganó bien. Simplemente ganó y lo demás ya lo dije antes. Después, por la tarde, estuvo el segundo partido que fue el de Francia contra Suecia. Una Francia que ganó muy bien, muy bien. Fue el primer partido de los 16avos donde no hubo tensión, no hubo goles sobre el final, no estuvo parejo. Francia le pegó un baile a Suecia. Un partidazo tremendo de Olise y de Mbappé, pero principalmente de Olise que dio 2 o 3 asistencias. Creo que dos, bueno, no me acuerdo ahora, pero metió 2 pases fantásticos en los 2 goles de Francia en el segundo tiempo que son para sacarse el sombrero. Casi mete un golazo de chilena que pega en el palo. Tuvo otro remate que le ataja el arquero. Podría haber sido con un gol Olise, pero sin el gol sigue habiendo jugado un partidazo. Un nivelazo tremendo de Olise jugando de enganche. Un tipo que es extremo derecho en el Bayern. Teníamos acostumbrado a verlo a la banda. Y el tipo empezó a jugar como de 10 en el Mundial y está mostrando un nivel espectacular. Está demostrando que más allá de ser un buen regateador y un buen extremo, es ante todo un excelentísimo pasador. Hoy lo demostró más que nunca con los pases que puso. Para mí fue la figura del partido. Incluso más que Mbappé metió 2 golazos con 2 definiciones espectaculares y pudo haber hecho más goles Mbappé. Tuvo un palo en el primer tiempo y tuvo alguna otra más, que creo que la atajó el arquero. Bueno, Mbappé es un fenómeno, creo que no hay dudas de eso, aunque hay gente que por momentos lo quiso cuestionar. El tipo en los mundiales aparece todo el tiempo, tiene un radar, o sea, aparece el mundial automáticamente, el tipo la tiene que romper toda. Los números de Mbappé en mundiales son una locura, boludo. O sea, Mbappé, no sé cuántos goles ahora tendrá en mundiales, pero
Ya superó a Klose, creo que está empatado ahí con Messi, o por ahí anda, o sea, ¿qué tiene? Como 17 goles en mundiales o por ahí, y tendrá lo mismo, 17 partidos, o sea, por ahí será la estadística. Capaz estoy errando con algún número, pero me refiero a que el tipo mundiales tiene la misma cantidad de goles que de partidos jugados en tres mundiales distintos. La está rompiendo toda. Fue de oro el mundial pasado. Metió un hat-trick en una final. El mundial pasado, el otro, o sea, el de Rusia, el que gana, la rompió toda. Es una locura lo de Mbappé. O sea, el tipo en los mundiales es increíble, increíble. Y no me sorprende, pero bueno, había gente que tenía ganas de cuestionar a Mbappé por momentos por su temporada en el Real Madrid, que tampoco fue mala. Simplemente en el segundo tramo se lesionó, pero no dejó de hacer goles cuando estaba. Y bueno, lo acusaban de dictador, de que quebró el vestuario y de cosas de ese estilo. Yo creo que es un jugadorazo que si vos lo tenés en tu equipo, tenés que adaptarte un poco a él porque es un fenómeno. Y creo que Deschamps es un grandísimo entrenador porque es el único que con Mbappé tuvo resultados increíbles y no hubo quejas de no, que Mbappé, que el grupo. Deschamps con Mbappé ganó todo. Ganó todo, llegó a dos finales de mundial. Bueno, no le faltó la Euro, pero llegó a semifinales. Deschamps con Mbappé no tuvo ningún problema, así que tal vez será tema de los otros entrenadores que no lo pueden manejar, no sé cómo será, pero Deschamps con todas las estrellas que tiene no ha tenido problemas nunca, lleva siendo el técnico de Francia muchísimo tiempo, es el cuarto mundial que dirige, creo. Es una locura lo de Didier Deschamps. Y Francia para mí es el candidatazo al mundial junto con Argentina. Creo que va a llegar a la final de su lado, salvo que España se levante y empiece a ser la España de la Eurocopa, que lo puede llegar a eliminar en semifinales. No creo que Francia pueda quedar afuera. Ahora viene Paraguay, yo creo que Paraguay no tiene chance contra Francia. Y después Marruecos probablemente. Marruecos puede pelear la Francia como el otro mundial, pero para mí lo pierde. Esta Francia juega mucho mejor que la del mundial pasado. Tiene mejores jugadores, pues incorporado a Lisé, incorporado a Wea, Barcolá, todos esos no fueron el mundial pasado. Eh, es una Francia mejorada. Se está viendo un nivel muy alto de los centrales, o sea, de Saliba y Upamecano, que están muy sólidos. Porque uno dice, Francia tiene 800 delanteros, bueno, capaz que atrás, y atrás también tiene, está jugando muy bien Rabiot, que uno dice, bueno, en la mitad de la cancha no tiene tanto, y aún así Rabiot está jugando muy bien. Y bueno, Barcolá jugó muy bien hoy. El más apagado hoy fue Dembélé, quizás. Y aún así el partido anterior metió tres golazos, entonces... Francia es bueno, capaz algún día no se activó uno, pero se activan los otros. Es un equipazo, Francia es un equipazo que juega muy bien a la pelota, que te aplasta, que por más que vos por un tiempo, como le pasó a Suecia hoy, que los primeros 15, 20 minutos más o menos lo tenía como controlado el partido, en el sentido de que pasaba poco y nada. Y después hay un momento que Francia acelera y te empieza a pisar y te empiezan a generar chances y vos no lo podés parar a los tipos, no lo podés parar. Y Suecia no lo pudo parar. Y se pudo comer una goleada mucho más grande de lo que fue solo 3-0, pudo ser 5-6-0 perfectamente. Mismo me acuerdo de Senegal, que en el primer tiempo le había peleado bastante a Francia, estaba 0-0 el partido y Senegal estaba bastante bien. Y en el segundo tiempo no fue como hoy que Francia lo aplastó a Suecia, pero Francia creció, empezó a jugar mejor y Senegal no supo cómo contestar. Francia es así, es un equipo que por momentos puede parecer que no está tan bien, pero siempre está en partido y siempre está una jugada de alguno de los cracks que tiene de hacerte un gol. Y los tipos tienen un momento que se activan, que se empiezan a asociar y que ya sea en transiciones o manejándote la pelota te rompen el orto. Perdón por decirlo así, pero es así Francia, es un equipazo. Es muy difícil de ganarle, realmente. Muy difícil de ganarle, pero bueno. Tal vez no venga alguien y dé la sorpresa, pero a priori yo creo que Francia es el gran candidato a ganar el Mundial junto con Argentina. A priori la final anticipada, la que más gente habla, es Argentina-Francia. Viste, el Mundial es muy de las sorpresas y siempre que un cruce está tan anticipado después no se da. Así que tampoco hay que creérsela tanto porque faltan un montón de fases. Pero bueno, Francia ya dio el primer pasito en los mano a mano y sigue derechita, jugando un fútbol de muy alto nivel. Mejor que en el Mundial pasado para mí, ¿eh?
Y bueno, está en octavos de final. Porque recuerdo el mundial pasado en octavos, está bien, ahora son 16avos, pero digo, la primera ronda mano a mano jugó contra Polonia, que sería una selección de un nivel parecido a Suecia en Europa. Y le ganó 3-0 igual que hoy. Y no fue un partido tan descollante de Francia. Recuerdo que Polonia tuvo un par de llegadas y Francia hizo como 2 goles al final de Mbappé. Creo que metió 2 golazos y como que ahí lo liquidó. Pero... Y creo que le ganó 3-1 encima, porque metió un gol Polonia al final de penal, me parece. Creo que fue 3-1. Y fue un partido donde no fue tan superior Francia y Polonia era flojo. Hoy fue un baile, de verdad. Era para 5-6-0. O sea, paseo total de Francia. Sin duda es una selección que está derechita. Derechita y es de las máximas candidatas. Y el último partido de la jornada, el que terminó hace un ratito, fue el de Ecuador contra México. Ecuador se quedó afuera. Y creo que hoy México dio el golpe sobre la mesa que tenía que dar. Porque México me había gustado bastante en la fase de grupos. Pero yo ya había dicho que el grupo A era muy pobre. Eran muy flojos los equipos de ese grupo. Entonces México como que no era la vara. Como para decir México está para más o para menos viendo lo que fue su grupo. Yo tenía fe, yo dije que ganaba México este partido. Y así lo hicieron, pero me sorprendieron. Porque yo pensaba que iba a ganar en un partido medio cerrado. México lo pasó por arriba Ecuador. O sea, le ganó en todos los aspectos del juego. Desde el principio del partido, Ecuador estuvo totalmente sobrepasado por la situación. Y México le generó mucho peligro. Le mete 2 golazos tremendos, tanto de Quiñones, que fue la figura del partido probablemente, o Raúl Jiménez. Que Raúl Jiménez es un delantero tremendo. Hoy mete un golazo, había metido goles antes. Y es un delantero que juega muy bien para el equipo, pivoteando, ayudando. Jugó muy bien Alvarado, que junto con Sánchez por la derecha le hacían un quilombo bárbaro. Hincapié. Un Hincapié que estuvo muy flojo. Después lo terminan echando por la regla de mierda esa de taparse la boca. Una boludez. Una boludez total. Pero bueno, lo echaron a Hincapié al final. Y terminó de redondear un pésimo, pésimo, pésimo mundial. Piero Hincapié. Y un pésimo mundial de las estrellas de Ecuador, porque tanto Caicedo como Pacho, como el ya mencionado Hincapié, jugaron un mundial espantoso, fue muy malo. Y eran los jugadores que uno decía, tipo, en la previa mucha gente decía, Ecuador puede ser la sorpresa, y te decían, ¿y por qué? Y te decían Pacho, Caicedo, te nombraban ese tipo de jugadores. Y sin embargo, jugaron muy mal todos los partidos. Y en general creo que Ecuador redondeó un mundial muy decepcionante, porque por más que le ganó a Alemania, primero creo que esa victoria le baja un poco el precio que después Alemania quedó afuera con Paraguay. O sea, tampoco que era una Alemania increíble. Y después porque tampoco fue un partidazo el de Ecuador ese día. Lo ganó porque estaba para ganarlo, porque uno decía Alemania está que no hace nada, Ecuador acelera y lo ganás, pero le costó a Ecuador ese partido incluso. O sea, no fue tan bueno el partido. Quizás en el momento dije fue un partidazo, si lo pienso fríamente no fue la gran cosa. Y más allá de eso, creo que con Costa de Marfil jugó bien el primer tiempo, pero después se cayó. A Curazao no le pudo ganar. Hoy México le ganó muy fácil. El segundo tiempo estuvo totalmente de más. Ecuador no supo cómo contestar, cómo ir al frente, cómo, aunque sea acercarse a meter un gol, a generar una chance y a ponerse en partido. Le ganó muy fácil México-Ecuador. Le ganó muy bien. Y para mí fue muy decepcionante el Mundial de Ecuador. Porque termina perdiendo 2 partidos, empatando uno y ganando solo uno. Y el que empató es con Curazao. Entonces, Ecuador se fue derrotado en 3 de los 4 partidos del Mundial. Entonces, creo que es decepcionante. También por el juego, también por el nivel de sus estrellas. No fue bueno el Mundial de Ecuador. Y creo que lo más destacable termina siendo quizás Yeboa, que en general en todos los partidos lo destaqué porque me pareció el que tenía un poquito más de actitud y ganas de ir al frente. Hoy Ecuador tuvo 2 chances muy claras de gol en el primer tiempo que atajó el arquero mexicano, las dos por Yeboa. Entonces por eso lo destaco, porque creo que fue el único que por momentos como que iba al frente o podía hacer algo para que su equipo genere. Pero más allá de Yeboa fue muy flojo lo de Ecuador, muy flojo Ordóñez. Ener Valencia, que bueno, ya lo veníamos nombrando. Ener Valencia jugó un pésimo mundial, pésimo. Y ahí Becachese se equivoca, porque Becachese lo tenía que sacar a Valencia del equipo. Un partido bueno, 2, ok, ya el tercero, dale hermano, sacalo. Sacalo, lo sacan al segundo tiempo recién. Valencia fue un desastre todos los partidos del mundial, le restó a Ecuador y jugó un montón. Y Becachese que no lo sacaba, no se animó a sacarlo.
lo sacó hoy al minuto 60 cuando ya estaba casi perdido. Está bien, no tiene casi nada de Ecuador. También lo dije en el primer partido, que Ecuador tenía muy poco en el banco. Sí, está Jordi Caicedo, o sea que es el 9 de Huracán, el 9 que tiene para meter. Pero en serio te digo, el nivel de Valencia es paupérrimo. O sea, me pareció muy, muy flojo. Y redondea otro que redondea un mundial muy malo por parte de Ecuador. Por eso digo que es decepcionante, porque los jugadores de renombre, todos hicieron un mundial muy decepcionante. Creo que Pedro Vite y Yeboa son los que se terminan salvando ahí de este mundial malo. Quizás Angulo por ese golazo a Alemania. El arquero capaz porque no tuvo mucha responsabilidad en lo que pasó. Y tuvo alguna tajada, pero tampoco fue gran cosa. Bueno, creo que Ecuador estaba para un poco más y perdió muy feo. Y perdió muy feo y cerró un mundial para mí decepcionante. Por parte de México, creo que hoy demostró que está para competir. Ojo con que México no dé la sorpresa y llegue más lejos de lo que uno espera. Eh, para mí jugó un partidazo y jugaron muy bien sus volantes, jugó muy bien Lira. Mora para mí es un jugador interesantísimo, tiene 17 años, pero el pibito juega como si tuviera muchos más, o por lo menos con unas pelotas en el sentido de no de correr y de meter, sino para jugar, para filtrar el pase, para agarrarla, para hacerse dueño por momentos. Hoy no era quizás chivo el contexto de que fuera perdiendo, pero realmente la cantidad de peligro que generó México con Mora fue tremenda. Y ya había jugado muy bien con República Checa el otro día, por eso el técnico lo pone de arranque hoy. Jugó bien Lira, como dije, estuvo sólido Romo. Por la derecha Alvarado y Sánchez fueron peligrosos. El arquero incluso estuvo muy bien porque más allá de Ecuador casi no hizo nada, le llegaron un par de veces y atajó muy muy bien. Eh, bueno, creo que México redondea un grandísimo partido, su mejor partido en el Mundial y probablemente su mejor partido en Mundiales en muchísimos años. Eh, Quizá uno podrá decir el que le ganó a Alemania en Rusia, capaz, pero este por el contexto me parece que vale más. Partidazo de México con niveles altos de casi todos sus futbolistas, mismo Montes cuando tuvo que responder y defender lo hizo, porque México en el segundo tiempo no digo que levantó el pie del acelerador porque no fue así, no perdió la concentración, simplemente dejó de atacar, apostó por un plan más conservador y con eso sostuvo la ventaja con comodidad. Ecuador casi no lo daña, o sea, casi no lo dañó, perdón. E incluso tuvo chances para meter el tercero México en el segundo tiempo. Así que fue muy positivo. Encontró muchos espacios, los espacios que dejó Ecuador, y los exprimió al máximo. Muy muy flojo lo de Ecuador colectivamente en defensa, porque México con un par de toques ya se ponía mano a mano o en una jugada muy clara de gol. Y bueno, creo que eso quedó en evidencia. Quedó en evidencia también el segundo gol de México. Es un golazo por la definición de Raúl, pero arranca de un error garrafal de Ecuador en la salida. Bueno, tuvo muchos errores. Ecuador tuvo muchos niveles bajos, igual que durante todo el Mundial. Y México se lo hizo pagar. Y ahora hay que ver si México está para algo más o simplemente perder en octavos como siempre. Aunque bueno, ahora México jugaría el quinto partido, que es lo que no podía hacer. Pero bueno, ahora sigue siendo octavos porque ahora hay una ronda más. Pero bueno, para México, para mí, sigue siendo valiosísimo el triunfo porque es como un poco sacarse esa mochila de no ganar nunca un partido mano a mano de mundiales. Por más que ahora no sea octavos para pasar a cuartos, sigue siendo un partido importante y te lleva a jugar el quinto partido. Y además era contra Ecuador, que si bien fue flojo Ecuador y no es un equipazo, era un partido parejo en los papeles donde si bien para mí México iba a ganar, muchísima gente confiaba en Ecuador. Y en definitiva era un partido caliente, peleado, chivo en los papeles. O sea, no era fácil. Y México lo resolvió con una solvencia, una tranquilidad. Eh, lo ganó, no digo al trote porque realmente jugó muy muy bien, pero estuvo muy sólido. Es muy destacable el partido que jugó México hoy, porque no era fácil, no era fácil y ellos lo hicieron parecer de tal manera. Así que destaco muchísimo lo de los mexicanos. Y bueno, creo que no tengo mucho más para decir. Decepcionante Ecuador, muy positivo México, candidataza Francia, se quedó un poco corto Costa de Marfil, Noruega, veremos cuál es el techo.
Y bueno, a Suecia no le saqué ninguna conclusión, pero ¿qué iba a decir de Suecia? Un equipo que llegó al Mundial sin haber clasificado por eliminatorias de manera justa, salió último en su grupo y entró por no sé qué cupo de la Nation League. Y en la fase de grupo más o menos se dieron los resultados que se esperaban. Independientemente de cómo hubiera clasificado, Suecia se hubiera cruzado o a Brasil o a Marruecos o a Francia. Creo que con cualquiera hubiera perdido. Entonces, el Mundial de Suecia me parece que no estaba para más que lo que se vio. Así que no me parece como que para achacarle algo ni tampoco para destacarle porque no vi nada realmente positivo. Pero bueno, quedó afuera con Francia. Así que nada, eso fue todo. Les mando un fuerte abrazo a todos y que sigan disfrutando del evento más grande que tiene el fútbol mundial, que es la Copa del Mundo.